Mis queridos amigos, les saluda su servidor Jonathan Mesa. Es un honor, un privilegio poder compartir siempre la bendita palabra de Dios. En tu programa de instrucción bíblica aprendemos muchos temas que son de suma importancia para nuestras vidas, para nuestra vida práctica. La Biblia no es un libro anticuado, no es un libro que ya no funciona, un libro obsoleto, como algunos han opinado, y mucho menos un libro religioso. La Biblia es un libro práctico para las necesidades del ser humano. Tiene remedio literalmente para todas las necesidades del hombre. Es el libro que Dios escribió a través de seres humanos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y una de las pruebas contundentes de que fue Dios quien nos inspiró es que todo este conjunto de 66 libros hablan de lo mismo y son personas que ni siquiera se conocían, la mayoría de ellos, y fueron escritas en épocas diferentes y por personas totalmente distintas en cuanto a sus oficios, sus formas de pensar, en fin, Dios los inspiró. Estamos hablando de cientos de años de diferencia y los 66 libros concuerdan perfectamente bien. Aquellas personas que han sacado aparentes contradicciones en la Biblia es sencillamente porque no la han escudriñado. La han leído, pero escudriñado no. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, las Escrituras, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces es una maravilla poder ver cómo, por ejemplo, un Isaías, 700 años de que Cristo viniera, empezó a describir una fotografía perfecta de todo lo que le sucedió a Cristo, tanto en la cruz como en el infierno. Y es sorprendente cómo esto también se respalda en los Salmos, habla de lo mismo, el profeta Joel habla de lo mismo, te vas a la ley allá de Deuteronomio y habla de lo mismo, y son gentes, insisto, que no se conocieron. Estamos hablando de cientos de años, miles de años de diferencia, y concuerdan en el mismo tema de Jesucristo y su sacrificio y su resurrección. Entonces esa es una de las evidencias, entre otras, por lo cual nosotros podemos creer que es un libro inspirado por Dios. Es por eso que cuando usted va a la Biblia, usted encuentra el consejo de Dios, no el consejo de alguien por ahí, de algún psicólogo o consejero matrimonial, los cuales pues son personas dignas de agradecerle la función a un psicólogo y a un consejero. Claro, no estamos diciendo que esté mal, pero la Biblia va más allá de eso. Es Dios mismo hablándote acerca de un tema. Esto es impresionante. Y lo digo porque de pronto tú vas con un consejero y te da una opinión desde el punto de vista de la sociología y de otros ámbitos, pero no necesariamente la opinión de Dios. Es por eso que nosotros tenemos muchos eventos y todos están fundados en lo que Dios dijo. No se trata de lo que dice Jonathan Mesa o de lo que dice algún otro pastor, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy quiero hablarte un poquito de cómo es esto de que entró el afán, la ansiedad en el mundo. Quiero que sepas que el mundo estaba libre de maldición, no había nada malo en el mundo. Todo lo malo empezó desde que Adán y Eva comieron de ese fruto que Dios les dijo que no comieran. Eso se encuentra en Génesis, en el libro de Génesis, el libro de los comienzos. Ahí viene la historia
de esta humanidad. Y entonces no había maldición, no había muerte, no había enfermedad, no había eso de estar afanado y olvidarse de Dios. Quiero que sepa que hoy la gente está afanada, trabajando, literalmente día y noche. Y bueno, las enfermedades no se dejan esperar debido a tanto el famoso estrés, porque la gente pues ya no puede dormir bien de tantas preocupaciones, deudas, y por más que trabajan pareciera que no hay solución, por más que llega dinero como que se va rápido. Todas estas son maldiciones que están viviendo nuestras generaciones, el tiempo en que nos ha tocado vivir. La gente ya está enferma, los propios médicos dicen que son enfermedades psicosomáticas. O sea, tienen que ver con el alma, tienen que ver con el estado de ánimo de la persona, con la ansiedad, en fin. ¿Cuándo entró esto? Vamos a comenzar en este segmento dándote por lo menos este versículo. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dios le dice al hombre, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esa palabra dolor es muy importante. Dice que con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ese dolor tiene que ver con afán, con tristeza. O sea, ¿de qué sirve comer pero con dolor, con tristeza, con afán? Aquella persona dice, bueno, pues estamos comiendo, pero prácticamente no he visto a mi familia en todo el día, no tengo ni siquiera tiempo de congregarme. ¿Cómo me gustaría ir a orar ahí con los redimidos? Dicen algunos, pero no tengo tiempo. Bueno, de eso quiero hablarte en este programa. En el próximo segmento voy a seguir desarrollando este tema. No es el plan de Dios el afán ni la ansiedad. Continuamos. Redimidos abre sus puertas a una nueva reunión donde Dios se moverá a favor de tu familia los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Abierto a todas las familias de Hermosillo, te invitamos a estas nuevas reuniones donde Dios te ayudará a enfrentar cualquier problema. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. Solo dale al Señor 2 horas de tu tiempo. Jesucristo sigue siendo el remedio para tu vida. Recuerda, estas nuevas reuniones son los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana en Boulevard Vildósola 311, entre Bachilleres y Amatista, Colonia Villa de Ceris, antes Bodega Volumen. Te esperamos. Pero creerle a Dios. Vuelve a soñar Y soñar en grande. y recuerda, este es tu año. Recuerda que Dios no hace acepción de personas. Eso significa que si lo hizo con nosotros, lo hará contigo. 2013. El año de la expansión. Muy bien, continuamos con nuestro programa Redimidos. Estamos hablando el día de hoy del problema terrible que nuestra sociedad está enfrentando, que es el afán, la ansiedad, la depresión, el estrés. Estas maldiciones que yo te expliqué en el segmento pasado, que no estaban en el planeta Tierra. Hubo una época, como dice un programa por ahí, aunque usted no lo crea, hubo una época donde este mundo era un paraíso. Así como lo oyes, un paraíso. Era el huerto del Edén, era una maravilla. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en bendición, no en maldición. No vaya usted a pensar que siempre ha sido así la cosa, de que gente afanada, gente
sufriendo carencias, deudas, enfermedades, pobreza, maldad, delincuencia. No. Antes era un paraíso. Y si usted me pregunta desde cuándo entraron los problemas en este planeta, bueno, la Biblia habla de que Dios hizo al hombre. Para empezar, Dios creó al hombre. Ve usted las discrepancias entre lo que dice la Biblia y lo que piensan muchos. La ciencia ha tratado de averiguar el origen del hombre, el origen de la vida, por supuesto, una tarea que nunca la han logrado de explicar, nunca han podido explicarla, ni podrán explicarla, a no ser que se sometan a lo que dice la palabra de Dios. Simplemente ha habido teorías de que venimos del mono, o que del origen de la vida por ahí, de una baba o del erupto del sol, y algunos criterios un poco raros, yo diría bastante raros, por no decir que ridículos. Realmente nosotros creemos en este libro milenario que es la Biblia, la palabra de Dios, donde a través del tiempo se ha podido comprobar que lo que ella dice, lo que la Biblia postula, es la verdad. Mientras que el hombre creía que la Biblia, que la tierra, iba a decir la tierra porque la Biblia habla de la tierra, la Biblia habla de todo, pero mientras que el hombre creía que la tierra era de otras formas, cuadrada o como usted quiera, un montón de teorías ver y mencionar y estudiar, la Biblia ya decía acerca del círculo de la tierra. La Biblia ya hablaba de la redondez de la tierra. La Biblia es un libro digno de considerarse, es un libro digno de que esté en tu biblioteca como el número 1. Y no tan solo tenerlo ahí, sino realmente leerla y escudriñarla. Es por eso que creemos nosotros que alguna vez en este planeta hubo paz total, era un paraíso. A lo mejor la sociología y los estudiosos del tiempo, los historiadores, difieren de esto, creen que las sociedades siempre han sido así. Pero no, estamos creyendo lo que la Biblia dice. Dios creó al hombre, Adán y Eva, lo puso en un paraíso perfecto, no había enfermedad. Pero un día, y esto ya lo leímos en el segmento pasado, y quiero que leamos ahora la parte final de Génesis 3:17. Una vez que el ser humano come de ese fruto prohibido, dice aquí que la maldición entró al planeta. Dios le dice al hombre: maldita será la tierra por tu causa. O sea, por causa de Adán y Eva, de haber comido ese fruto prohibido, entró la maldición al planeta. No había maldición. Y luego dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y esa palabra dolor, ya explicamos, tiene que ver con tristeza, con ansiedad. Así vas a comer de ella todos los días. Ciertamente se les prometió que iban a comer de la tierra, del fruto de la tierra, pero con dolor, con afán, con tristeza. O sea, ese no es el chiste, como dice alguien por ahí. No es el propósito de Dios que solo estés comiendo, sino que comas con felicidad, con paz, que tengas tiempo para Dios. Mira lo que dice aquí la Biblia ahora en el Salmo 127. Atención con el Salmo 127, versículo 2. Es impresionante la manera como Dios nos habla aquí. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Impresionante versículo. Dice que es por demás que te levantes de madrugada, y es cierto, muchos se levantan ya a las 3 de la mañana porque tienen que ir a trabajar, y luego siguen y trabajan, y hay gente que dice: no, y yo llego y tengo otro trabajo, ya a las 4 estoy entrando al otro. Y por supuesto es digno de admirarse cómo la gente se esfuerza, pero mientras no conozcan los principios bíblicos, nunca se van a dar cuenta cuál es el plan de Dios para ellos. Cuando una persona dice: yo no tengo tiempo para Dios porque estoy trabajando, es señal de que su vida está exactamente al revés. En el próximo segmento te voy a explicar cómo Jesús viene a enderezar nuestras vidas para que sin afán y sin ansiedad, sí laborando, claro que sí, creemos en laborar, creemos en accionar, pero nunca con la maldición del estrés, de la ansiedad, del afán, porque eso nunca fue el plan de Dios. Continuamos.
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Lo que iba a ser en años va a ser en meses. Lo que iba a ser en meses va a ser en semanas. Lo que iba a ser en semanas va a ser en días. Lo que iba a ser en días va a ser en horas. Lo que iba a ser en horas va a ser en minutos. Y lo que iba a ser en minutos va a ser al instante. 2013, el año de la expansión. Estudiando la palabra de Dios en cuanto al tema del afán, de la ansiedad, del estrés, todos estos males que aquejan a nuestra sociedad actual, que por años esto ya se ha visto, pero se ha multiplicado últimamente. Ya no se habla de otra cosa más que de eso, del estrés, de la ansiedad. La gente ya no puede dormir, la gente está sufriendo enfermedades que son consecuencia de eso, de tanto ir y venir y finalmente no tener lo que busca. Al final dice, pues no he podido pagar lo que debo, finalmente no pude ni siquiera quitar la enfermedad de mi hijo porque me salió muy cara, o enfermedades incurables. ¿Cuál es el remedio a todo esto? Número 1, el conocimiento. Tienes que saber el origen de estas cosas y cómo enfrentarlas. Ya dediqué 2 segmentos de este programa para hablarte del origen de eso. O sea, no fue el plan de Dios. El planeta no tenía estas maldiciones hasta que Adán y Eva pecaron. Eso ya lo vimos en Génesis 3:17. Dios le dice al hombre, maldita será la tierra por tu causa. O sea, por causa de ellos, por causa del pecado, la muerte entró. Así lo dice Romanos 5:12. Por causa de un hombre, ese hombre fue Adán. Y por eso es que vino Cristo. Que aparezca en pantalla Gálatas 3:13, uno de mis versículos favoritos. ¿A qué vino Cristo? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ok, hasta esa parte del versículo quiero que lo leamos. Dice que Cristo nos redimió, o sea, pagó el precio total. Cristo nos redimió, o sea, nos volvió a poner en nuestro estado original. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, ¿qué maldición de la ley? Cuando el hombre comió de ese árbol de la ley. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cristo nos redimió de esa maldición. Ahora todos los que estamos en Cristo, aunque vivamos en un planeta de maldición, estando en Cristo estás tú en la bendición de Dios. Usted puede entrar al ámbito espiritual de la bendición, aunque esté rodeado de maldición. Estamos en el mundo, dijo Cristo, pero no somos del mundo. Usted puede ir más allá de estar afanado, trabajando. Es por demás, dice la Biblia, que te levantes de madrugada y te vayas noche a acostar, y que de todas maneras tu pan sea un pan de dolores. Vamos a leerlo otra vez. Salmo 127, 2. Por demás es que os levantéis de madrugada
y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, a final de cuentas, el sueño se lo va a dar Dios a su amado. ¿Quién es su amado? Bíblicamente hablando, los amados son los que estamos en Cristo. Todos los que recibimos a Cristo en el corazón somos los amados de Dios. No significa que Dios no ama al mundo, Dios ama a todos. Pero la palabra amado siempre en la Biblia se refiere a aquellos que han recibido el sacrificio de Cristo, que creen en Él, que lo han aceptado. En otras palabras, usted puede seguir laborando, no tan solo puede, debe. De hecho, la labor no es una maldición. Adán fue puesto en el huerto del Edén para que lo labrara, así que el problema no es laborar. El problema es cuando se convierte en afán y tu pan se convierte en un pan de dolores. ¿Qué entendemos por pan de dolores? Que estás comiendo pero con un montón de problemas que enfrentar. ¿De qué sirve comer y no poder dormir por tantos problemas que aquejan tu vida? ¿De qué sirve tener tanta labor, inclusive ganar tanto dinero, si no tienes tiempo ni para tu familia ni para Dios? Siendo que Dios mismo dijo, ahora sí vamos a leer Mateo 6:33. Palabras del propio Jesucristo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice todas estas cosas se refiere a qué comer, qué vestir. Tu sustento financiero te va a ser añadido, pero si tú buscas primeramente, que aparezca en pantalla esa frase, mas buscad primeramente. ¿Qué quiere decir primeramente? Pues que segundamente, déjeme decirlo así, y terceramente y cuartamente será todo lo demás, pero primeramente es el reino de Dios. Oiga, congregarse, por ejemplo, no es un asunto de gente que no tenemos algo que hacer en la vida, no, es que hemos entendido lo que Dios dice. Dios dice que lo busquemos a Él primeramente, así que primero es Dios, primero es orar, congregarse, hacer lo que Dios dice, y lo demás no es que no lo vas a hacer, lo vas a hacer, pero sin afán. Qué bonito es comer y qué bonito es laborar y hacer todo lo que usted hace, pero sin ansiedad, sin afán, estando seguros en Cristo Jesús. Continuamos. Bien, continuamos con nuestro programa de instrucción bíblica Redimidos. Estamos aprendiendo acerca de cómo enfrentar este afán y ansiedad y estrés que caracterizan nuestros tiempos. Estos tiempos que Pablo le llamó tiempos peligrosos. Así le dijo Pablo al pastor Timoteo en la Biblia. Dice que le dijo que vendrían tiempos peligrosos, que iba a haber gente amadora de sí mismo, amadora de los deleites más que de Dios. La gente hoy en día no quiere saber de Dios, creen que es algo aburrido, creen que es una religión más, y resulta que no, pues Dios no es religión. Las religiones quemaron a Dios, o sea, las religiones dieron una imagen incorrecta de Dios,
Y es por eso que mucha gente no quiere nada con Dios, porque interpretan en automático que Dios equivale pues a una religión vacía donde vas y un ratito ahí a sentirte bien un ratito y a seguir con tus problemas en la vida. Esto no es así, pues Dios planeó que la Biblia sea un libro práctico, que la Biblia sea el manual de operaciones de tu vida. Por ejemplo, en el ámbito matrimonial, familiar, financiero, en todo lo que tú hagas. Si tú reconoces a Dios y lo pones a Él en primer lugar, todo lo demás, como ya vimos en el segmento pasado, te será añadido. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, te empiezas a congregar, le das tiempo a Dios de orar, etcétera, todo lo que Dios pide, entonces te das cuenta que valió el gozo haber invertido tiempo en Dios, porque todo se empieza a poner en su lugar. Aquellas deudas se empiezan a pagar, aquellos problemas se empiezan a resolver milagrosamente, porque Dios es un Dios de milagros. Por eso es Dios, estamos en el ámbito sobrenatural. Pero ¿qué pasa? La gente nunca se congrega, nunca ora, no conocen a Dios, no leen la Biblia, al menos la escudriñan. O sea, están totalmente lejos de Dios y después se enojan contra Dios. Como dice Proverbios 19:3, que aparezca en pantalla, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Qué tremendo versículo. Es la propia insensatez del ser humano la que tuerce su camino. Están al revés. Y Dios viene y ordena nuestras vidas y nos pone de la manera correcta. ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades son las siguientes. Primero es Dios, querido amigo. Primero es Dios. No primero es el gimnasio, primero es Dios. No primero es tu carro, primero es Dios. No primero es tu familia, aunque suene muy bonito. No, primero es Dios. No primero es tu trabajo, primero es Dios. Y cuando pones a Dios en primer lugar, y este desafío no es de parte de Jonathan Mesa, el propio Jesucristo te lo está diciendo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, dijo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, qué comer, qué vestir, todo eso viene por añadidura, se te va a manifestar. O sea, Dios te va a ayudar para resolver todo. Ese es el reto, el desafío que Dios le pone a esta sociedad, pero necesitas darle tiempo, y la gente normalmente deja a Dios para lo último, ya cuando están al borde de un problema fuerte, una enfermedad, un accidente, corren así desesperadamente a ver si Dios se compadece de ellos, y resulta que Dios ya se compadeció de ellos hace miles de años, pues cuando vino y mandó a Jesucristo y murió por ellos, murió por todos nosotros. Lo que tenemos que hacer es acordarnos de Dios desde ya, ordenar nuestra vida y darle el lugar que Él se merece. Pablo dijo aquí en Filipenses 4, versículo 6, que aparezca en pantalla. De hecho, todos los versículos que he mencionado, pues deben aparecer en pantalla. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. ¿Cómo la ve con ese desafío? Se nos pide que por nada. O sea, no hay un solo problema que no tenga remedio en Dios, en Cristo Jesús. Dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego el versículo maravilloso, el siguiente, el 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted va a entrar a una dimensión de paz, querido amigo, querido hermano y hermana que me escuchan. Necesitas la paz de Dios, descansar en Él, reposar en Él. A lo mejor usted que me está viendo dice, yo ya pertenezco a tal o cual religión. Quiero que sepa, eso no es garantía de nada. O sea, religiones hay muchas en el mundo. La pregunta es, ¿qué tanto le estamos creyendo a este libro, a la palabra de Dios? Mi tiempo se ha terminado por el día de hoy. Los amo con todo mi corazón y recuerden que tenemos muchas actividades. De hecho, gracias por apoyar en todas las actividades que hemos tenido, y habrá muchas otras en este año. Por ahora le animo a que se congregue en Redimidos hoy de 9 a 11 de la mañana, y luego de 11:30 en adelante está la segunda reunión. Les estaremos esperando con los brazos abiertos. Gracias y hasta la próxima.
vuelve a soñar.